Buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por darnos este privilegio de estar nuevamente con ustedes y compartir el pensamiento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir con el libro de Jonás. En el capítulo 1 vamos a leer algunos versos que nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Como dijimos ayer, mis amados hermanos, este libro de Jonás es un libro histórico. Hay dos pasajes en la Biblia que nos muestra la historicidad de Jonás, una que aparece en el libro de Crónicas. Allí usted va a encontrar claramente que se habla de que Jonás profetizó en la época del rey Jeroboam II, y que era oriundo de una ciudad llamada Gad Efer. También en el Nuevo Testamento, y es lo más contundente de todos, el Señor Jesús confirma la historicidad de Jonás al decir que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también él estaría en el interior de la tierra. Entonces esto no es una fábula, no es una leyenda, esto es una historia real, una historia verdadera, como todo lo que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Hoy queremos compartir este corto pensamiento bajo el tema de que la desobediencia siempre va a ser el camino más largo. Ayer vimos que la desobediencia siempre nos lleva a descender, y usted va a encontrar que Jonás desciende a Jope, Jonás desciende al fondo del barco a dormir, desciende al fondo del mar y desciende pues al vientre de ese gran pez, de ese gran monstruo marino. Hoy vamos a hablar entonces de que la desobediencia siempre es el camino más largo. Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad que se encontraba a aproximadamente 800 kilómetros del territorio de Israel. ¿Qué hace entonces Jonás? Jonás, dice la Escritura, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y siempre, mis amados, que cuando nosotros leemos las Escrituras debemos de tomar en cuenta las palabras que se repiten, porque esas palabras que se repiten pues nos muestra el énfasis que el autor original está dando. Usted va a encontrar, por ejemplo, aquí que Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, haya una nave que parte para Tarsis, y paga su pasaje para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 3 veces, ¿no? Aparece en este versículo número 3 la palabra Tarsis. Tarsis es lo que ahora pues se conoce como España. Según el pensamiento de aquella época, Tarsis correspondía a los confines de la tierra, a lo último de la tierra, pues ellos no sabían de la existencia del continente americano, ¿no? Entonces Tarsis era considerado lo más remoto de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, Jonás
quiere irse a lo recóndito de la tierra, a lo último de la tierra. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que él paga su pasaje y entra en esa barca para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Recuerden ustedes, Dios había llamado a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, que se encontraba a 800 kilómetros del territorio de Israel. ¿A cuántos kilómetros se encontraba Tarsis? Pues nada menos ni nada más que a 3.000 kilómetros de distancia, es decir, aproximadamente 4 veces más la distancia que había hacia Nínive. Por lo tanto, aquí tenemos la base para decir que el camino de la desobediencia siempre va a ser el camino más largo, y no solamente el camino más largo, sino el camino más escabroso que vamos a encontrar, el camino de la desobediencia. Y tenemos en la Biblia algunas historias análogas a estas que estamos mencionando. Recuerden ustedes que Dios saca a Israel de la tierra de Egipto. Y dice la Escritura, pues, que Dios los lleva a la tierra de Canaán, ¿verdad? Esa es la tierra del destino del pueblo de Israel, la tierra que Dios les entregaría a ellos en heredad perpetua. Pero, ¿cuánto tiempo tardó Israel en llegar a esa tierra prometida? Pues la Biblia nos habla de aproximadamente 40 años. Noten ustedes, algo que ellos pudieron haberlo hecho en poco tiempo, ¿no? En cuestiones de unos 3 meses, por cuestiones de las personas ancianas, de los niños, de las mujeres. Sí, unos 3 meses podrían ellos haberse tomado para llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo demoraron? Aproximadamente 40 años. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Entonces, mis santos hermanos, el camino de la desobediencia siempre va a ser el camino más largo, el camino más difícil. Jonás, en vez de ir a Nínive, que se encontraba apenas 800 kilómetros, Jonás decide irse a Tarsis, recorrer 3.000 kilómetros, y un viaje, por cierto, muy costoso, porque era un viaje que iba a tardar varios meses. Se calcula que este viaje a Tarsis podía fácilmente haber cubierto unos 6 meses de travesía, ¿no? Porque recuerden que los barcos de aquella época no eran barcos a motor, sino a remo, y también pues a través de las velas, ¿no? Entonces, un viaje muy largo. Así es, mis santos hermanos, el camino de la desobediencia. Entonces, aquí en esta sencilla palabra encontramos esta gran verdad. El camino de la obediencia siempre será el camino más sabio, el camino más corto, el camino más fructífero, el camino más agradable, pero el camino de la desobediencia es un camino muy largo, muy penoso, muy sufrido. Por eso, pues, mis santos hermanos, tenemos esta gran oportunidad nosotros de obedecer al Señor y de esa forma, pues, disfrutar lo que Él ha diseñado para cada una de nuestras vidas. Que esta palabra le pueda bendecir, le pueda ministrar, es nuestro enorme deseo. Muchas gracias, nos veremos Dios mediante el día de mañana, si Dios así lo permite. Dios le bendiga, hasta mañana, bendiciones.